mercado central de empleo, de desempleo sobre todo, del mercado laboral, porque en las últimas cifras de empleo y desempleo en nuestro país, lo más preocupante tal vez era dos grupos determinados, dos grupos específicos que no han recuperado su participación en el mercado laboral a los niveles previos a la pandemia. Uno eran los jóvenes y otro los adultos mayores, pero también el grupo previo a los adultos mayores, ¿cierto? A partir de los 55 años. Y hay un estudio de Clapes UC que mostró que la presencia del segmento que llega hasta los 65 años aún no recupera su nivel de prepandemia. Entre los cincuentones significa, por ejemplo, un retroceso de 14 años. Así es que estamos hablando del segmento que tiene entre 50 y 65 años, que están sobre todo en hombres, en el caso de este estudio de Clapes UC. Y para hablar sobre eso estamos aquí en el estudio con Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC. Carmen, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Mercado Central. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, muy bien. Bueno, partamos por los hallazgos. ¿El estudio se centró en este grupo etario o este es el grupo que aparece en el estudio de Clapes UC más afectado por la baja de participación en el mercado laboral? Mira, la verdad es que la motivación de este estudio fue un poco un estudio que hicimos antes de que tenía que ver con el desempleo de las personas de 50 o más años, que lo hicimos un poco en conjunto con la tercera, en donde mostramos que no solo ha aumentado el desempleo en los cincuentones, como mencionas tú, sino que además está siendo un empleo de una duración mucho más larga. Un desempleo. O sea, se demora más en poder encontrar un empleo. Claro, o sea, hay un problema con la empleabilidad de este tramo etario, y una de las consecuencias que trae muchas veces un desempleo prolongado es que las personas, un poco por desmotivación, terminan saliendo del mercado laboral. Y por otro lado, yo también había leído muchos artículos, pero de Estados Unidos, que hablaban de esta curiosa disminución de la participación laboral en este rango de los 50. Entonces me puse a mirar datos de participación laboral que uno siempre se centra un poco más en la participación laboral femenina, lo cual está bien porque si bien es uno de nuestros grandes problemas, claro, talones de Aquiles de nuestro mercado laboral. Si bien se ha recuperado, seguimos con una brecha entre hombres y mujeres que es alrededor de un 20%, y seguimos con una tasa de participación laboral femenina que es mucho menor a la que registran, por ejemplo, los países de la OCDE. Pero nos quisimos centrar en los hombres para ver si es que estaba pasando lo mismo en Chile que esto que mencionaban a estos artículos estadounidenses. Y efectivamente vimos que, si bien, como tú mencionaste, en los jóvenes y en los adultos mayores es donde más ha caído la participación laboral, si uno se compara con la situación previa a la pandemia, eso ha sido igual para hombres y para mujeres. O sea, los jóvenes y los adultos mayores, tanto hombres como en mujeres, la participación laboral de esos grupos se ha reducido. Pero en estos cincuentones, en las personas de 50 a 65 años, las mujeres no han tenido un retroceso significativo, sino que están más o menos en los niveles previos a la pandemia, pero para los hombres sí ha habido una caída importante. Ya, y ahí, antes de entrar en lo específico, quiero preguntar, aquí la comparación siempre se hace con prepandemia, ¿cierto? Se hace con prepandemia y también con 2010, que es de donde parte la serie de datos. Ok, ya, entonces hagamos ese ejercicio, porque todo, o sea, lo ideal sería entonces, partamos por el escenario positivo, sería positivo que hoy día esos grupos, en el caso de este grupo al que estamos apuntando, de los cincuentones, sería una buena noticia si tuvieran los mismos niveles de empleabilidad previos a la pandemia. Claro, o que por último sería por lo menos el punto de partida, base, claro, o que por último mostraran una recuperación más rápida, ¿verdad? O sea, que la brecha no fuese tan amplia, o que estuviesen más o menos como están las mujeres, que tienen hoy día una brecha de alrededor de 0,2, 0,3 puntos porcentuales, o sea, están casi en el nivel previo a la pandemia. ¿Qué pasa con este grupo, en esa comparación? Vamos a los números. Claro, este grupo tiene una brecha de 2,1 puntos porcentuales, y eso también significa que, en el fondo, para recuperar esta tasa de participación laboral previa a la pandemia, requerimos que un número importante de hombres pertenecientes a este tramo etario se reincorporen al mercado del trabajo. Entonces,
Eso es finalmente lo complejo. Y lo otro es que encontramos que, por ejemplo, en el tramo de los 50 a los 59, o sea, ya de cara a los cincuentones, no solamente registran un nivel de participación laboral inferior al que tenían previo a la pandemia, sino que están más bajos que en 2010, cuando parte la serie. Ya, o sea, eso es la parte probablemente lo que lo hace más grave. No es solamente que no han recuperado los niveles previos a la pandemia, sino que están inferior al año 2010. Exactamente. Ya, y ahí estamos hablando, para dimensionar este grupo, ¿qué representación tiene de fuerza laboral? Un poco menos. Masculina, estamos hablando. Claro, de la fuerza laboral masculina es más o menos eso. Ya, el cuarto de la fuerza laboral masculina. Y en el trimestre anterior a la pandemia, para que vayamos a los números, tenía más o menos un 88,5% y en la actualidad 85,3%. Ahí viene este 2,1 Claro. de una diferencia. Que ahí ¿cierto? hay que hacer la salvedad que nosotros, o sea, yo al menos miramos medias móviles anuales. Por supuesto. Que puede parecer medio raro, pero en el fondo es para sacar los datos de empleo, siempre son súper estacionales, están muy ligados a en qué minuto del año lo estamos mirando. Por eso sacamos estos promedios para poder limpiar un poco ese efecto y eso nos permite hacer un análisis que no nos permita sacar, que no nos haga sacar conclusiones erradas. Ya, y después siguiendo con los números, como tú decías, en la participación, considerando todas las edades, la participación de los hombres era, previo al COVID, 73,5%, que son como 21 puntos porcentuales más que la femenina, que era 52,6%. Así es. Ya, y en ambos casos, si bien el bajón fue muy significativo en el 2020, las mujeres prácticamente, como tú decías, ya casi se han puesto al día. Sí, y lo otro interesante es que las mujeres, o sea, en las mujeres cayó mucho más la participación laboral en la pandemia y ya hemos discutido varias veces por qué, que está súper relacionado con esta los cuidados. Distribución desigual de la carga de los cuidados de familiares, tanto de adultos mayores como de niños. Entonces se pegaron una caída más fuerte, más pronunciada, pero se recuperaron antes. En cambio, para los hombres la caída fue un poco menor, fue un poco más suave, pero no se han recuperado. Entonces, además han tenido una recuperación más lenta. Ya, y ahí vamos a qué tendría que pasar para que dimensionemos, para volver, digamos, a que los hombres tengan una participación laboral importante previo a la pandemia. ¿De cuánta gente está fuera del mercado laboral que tendría que entrar para poder volver a esos niveles? Mira, para ponerlos en cifras, ¿Sí? El déficit que hay hoy en día, al menos para este tramo etario, son de 162.000 hombres que debiesen reintegrarse al mercado del trabajo, lo que en la práctica significa que no necesariamente tienen que estar empleados, sino que deben estar al menos buscando activamente un empleo. Que eso también es importante mencionarlo, porque en el fondo la persona que está participando del mercado del trabajo y que entra en esta definición de fuerza del trabajo no necesariamente debe estar empleada, sino que tiene que estar buscando un empleo o teniendo algún empleo. Ahora, vamos a las razones de por qué pasa esto. Uno de los factores que tú has nombrado es que se entiende que hay un grupo, y eso lo ha dicho también como la ministra Jara, cuando ha analizado estas cifras, hay un grupo, los mayores, que después de la pandemia no han vuelto al mercado laboral y que ya probablemente no van a volver. Pero ahí estamos hablando probablemente de la gente cercana a los 65, pero hay un grupo entre 50 y 59 que todavía tienen 10 años, por lo menos, y 15 para participar del mercado laboral. ¿Por qué esa gente no ha vuelto? Sí, de hecho, ese es otro de los hallazgos más interesantes, en mi opinión, de este estudio, porque nos muestra que desde 2010 la jubilación como causa de inactividad ha perdido impulso. Por ejemplo, en el 2010, cerca de un 44% de los hombres inactivos pertenecientes a este tramo etario declaraban que no estaban participando en el mercado del trabajo por el hecho de estar jubilados. Ya. Eso fue cayendo y hoy en día solamente un 21,5% de los hombres entre 50 y 65 años indica que se jubiló y por lo tanto no está ni empleado ni buscando activamente un empleo. O sea, en estos, desde el 2010 hasta hoy día ha caído a más de la mitad la proporción de hombres pertenecientes a este grupo que declara que su motivo de inactividad es la jubilación. Ya, y ahí entonces eso desmentiría lo que ha dicho, una explicación que ha dado el Ministerio del Trabajo para este grupo, sobre todo los mayores, que es que
como ahora existe la PGU, hay algunos que entonces después de la pandemia consideran que no necesitan volver al mercado laboral. Sí, lo que pasa es que esa explicación de la PGU y la influencia que ha tenido en la caída de la participación laboral se relaciona mucho más con las personas de 65 años o más, que en el fondo es la edad legal de jubilación de los hombres. Pero nosotros estamos mirando a este grupo que viene un poco antes, o sea que todavía no está en la edad legal de jubilar. Por lo tanto, esto al final muestra que no es que se esté adelantando la jubilación, sino que probablemente se está postergando. Eso seguramente está estrechamente relacionado con que han seguido aumentando las expectativas de vida, con que las pensiones son bajas. También puede ser que hayan incidido el hecho de los retiros de los fondos previsionales. Pero, como te mencionaba, más que desmentir es decir que la PGU le pega a las personas que ya están en la edad legal de jubilar. Claro, entonces no es argumento para este grupo, que es el que parece ser más preocupante. Y ahí entonces las razones, ¿cuáles serían? ¿Tiene que ver con razones de salud, por ejemplo, pospandemia? ¿O hay razones que finalmente no hay? No sé si eso se puede medir. Porque no hay oferta de trabajo para la gente entre 50 y 59 años. Mira, los datos nos muestran un alza muy importante de motivos relacionados con desaliento, de que crean que no van a encontrar trabajo. Eso dice que sí muestran o no muestran. Perdón. Muestran un aumento, pero no es tan alto, por ejemplo, como el que se observa en los problemas de salud, que más de un tercio de los hombres pertenecientes a este grupo declara que por problemas de salud permanentes está inactivo. O sea, es una proporción súper importante. Y lo otro que es interesante altísima y muy preocupante es que esto se ha dado, por ejemplo, y lo muestran también los estudios que se han hecho en Estados Unidos. O sea, los trabajadores hombres, los hombres estadounidenses pertenecientes a este rango etario, también están declarando que la salud es uno de sus obstáculos para estar participando en este minuto del mercado laboral. Y eso ha venido aumentando del 2010, pero se acrecentó con la pandemia. Entonces, por eso que nosotros también mencionamos que una de las posibles soluciones a este problema es profundizar mucho más en qué problemas de salud están teniendo, qué tan graves son en el fondo y cómo se podría paliar esta situación para que no tengamos esta situación de que un tercio de los inactivos lo está por problemas de salud permanentes. Exacto, ya. Y además de los problemas de salud, por ejemplo, yo decía, tal vez existe también un problema de demanda de tipos de trabajo. ¿Se relaciona o hay un cruce entre la cantidad de personas o este grupo etario que está quedando fuera del mercado laboral, que no ha logrado reinsertarse, con el nivel o tiene relación con el nivel de educación de esas personas? Sí, de hecho también miramos ese dato, o sea, respecto antes de la pandemia, incluso también respecto a 2010, son las personas con menor nivel educativo. Que probablemente también está relacionado no tener educación superior, por ejemplo. Claro, tener educación media o inferior. Y eso sí se relaciona con la demanda, porque probablemente la demanda por trabajadores menos que tengan capacitados. menos calificados y que tengan que llenar estas ocupaciones como con niveles de calificación más baja, están siendo menos demandados, porque también estamos en medio de un proceso de automatización, ¿verdad?, que cada vez avanza más rápido. Entonces, el hecho de la edad, porque se mezcla también mucho con esto del edadismo, entonces esta discriminación por edad, sumado a que son personas que tienen un nivel educativo bajo, que pueden ser a ojos del empleador fácilmente reemplazados, hace que estén siendo los más afectados. Ya, y ahora eso, el gran problema es que es de poca solución, porque tendrías que empezar a capacitar o reinventar a esas personas, y eso son inversiones de largo plazo. Exactamente. No son de resultados inmediatos. Exacto. De hecho, una de las políticas que se proponen en el estudio y que las hemos mencionado en estudios anteriores es todo lo que tiene que ver con capacitación, reinversión y reinserción. Entonces, si queremos ocuparnos de este problema, es muy importante que empecemos a implementar políticas de este tipo, porque aunque los efectos se vayan a ver en el mediano o largo plazo, es perentorio para que podamos solucionar no solo este problema, sino también los problemas de empleabilidad que se están generando incluso en otros tramos etarios.
Carmen, ¿y cuáles son los riesgos de que este grupo, porque alguien podría decir, bueno, no sé, en otros países, en países europeos, de repente la gente tiene la mirada en que va a trabajar hasta se va, voy a decir entre comillas, matar trabajando, hasta los 51 años o hasta los 55 años y después va a descansar, pero eso asume que tiene posibilidades financieras, ahorros para poder salirse del mercado laboral. Es una decisión voluntaria. ¿Cuáles son los riesgos en este caso, en Chile, de este grupo y que quede fuera del mercado laboral a esta edad? Sí, o sea, el principal riesgo es una caída importante en los ingresos de estas personas. Y hay un dato que no es menor, y es que un 15% de los hogares en Chile tiene un jefe de hogar hombre perteneciente a este grupo. Eso significa que hay personas que probablemente en algún minuto fueron el principal proveedor del hogar, que hoy día ni siquiera están participando del mercado del trabajo. Entonces, eso claramente afecta el bienestar de las familias y de los hogares, pero también tiene una implicancia muy significativa sobre el sistema de seguridad social, porque también estamos teniendo una mayor proporción de personas que probablemente no están claramente no están ahorrando, pero que además probablemente no tienen un colchón suficiente de ahorros provisionales. Por lo tanto, o van a recibir pensiones muy bajas o van a requerir de un apoyo estatal como lo es la PGU. Entonces también es seguir apretando, ¿no es cierto?, las arcas fiscales respecto a lo que está destinado, ¿no es cierto?, a seguridad social, a pensiones. Y por eso es tan importante ponerle ojo a este grupo. Solo para terminar, Carmen, ¿cuál es la recomendación? Porque ustedes hacen algún tipo de recomendación en este estudio. ¿Qué hay que hacer? Porque estos estudios son una forma de ponerle lupa, de iluminar un problema. Uno analiza un problema que está relacionado con el mercado del trabajo, siempre tiene que mirar la oferta y la demanda. La oferta y la demanda de trabajo. Entonces, por el lado de la oferta, en el fondo de las personas que ofrecen trabajo, de estos hombres entre 50 y 65 años, yo creo que es súper importante ponerle lupa, como dices tú, a los problemas de salud que están teniendo. En el fondo, empezar a investigar, que se hagan, para eso se requieren estudios en donde probablemente esté involucrado algún agente estatal, ¿no es cierto?, o que se empiecen a incorporar en las encuestas que se hacen desde los distintos ministerios, preguntas relacionadas a esto, para ver qué está pasando con este grupo etario, cuáles son los problemas de salud que están teniendo, cómo se podrían solucionar, qué medidas preventivas se podrían tomar, porque también tenemos que pensar en las personas que, no sé, hoy día tienen, por ejemplo, 45 años y que también van a llegar a esta edad, y debiésemos preguntarnos si también van a empezar a tener estos problemas de salud que los van a empezar a sacar del mercado del trabajo. Y por otro lado, que no lo mencionamos, pero creo que las políticas de cuidado también son muy importantes, no solo para las mujeres, sino que también para los hombres, porque así como aumentaron los problemas de salud como causa de inactividad, también hubo un quiebre relevante en la pandemia respecto a responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. O sea, en las mujeres como que bajó un poco con la pandemia el porcentaje de inactivas a causa de responsabilidades familiares, y en los hombres subió. Eso es una buena noticia para nosotras, porque espero que signifique que se está repartiendo de manera más justa la carga. La carga, exactamente, la coparentalidad, por ejemplo, y también en el resto de los cuidados. Claro. Un tema importantísimo que lo ponemos en la agenda también para que se tomen medidas para enfrentarlo y que se tomen a tiempo. Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, muchas gracias por compartir.